experiencia académica ha sido coordinador de la especialidad en Política y Gestión Educativa de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, coordinador de la especialidad en Política y Gestión de la Evaluación Educativa, también de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Dentro de su experiencia profesional, ha destacado, ha tenido una larga experiencia. Quiero destacar solamente algunos, mencionar algunos cargos que son de particular importancia. Ha sido director general del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos de Baja California, en el gobierno del Estado de Baja California, 1997-1998. También ha sido secretario de Educación y Bienestar Social del gobierno del Estado de Baja California en el periodo 1998-2001. Y no hace mucho tiempo fue subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal en el periodo 2001-2006. Bien, pues a grandes rasgos eso nos dice un poco de lo que es la trayectoria de nuestro conferencista, y pues sin más, lo más importante, lo más valioso del día de hoy, de esta inauguración, de esta ceremonia, le doy la palabra al maestro Lorenzo Gómez Moya. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Presidente. Sí, perdón. Buenos días. Buenos días. Maestro, al fin y al cabo no me puedo quedar sentado, así es que si no les importa, muchas gracias al maestro Miguel Ángel por la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a los retos de la gestión y de la administración educativa en los nuevos contextos en los que nos encontramos en este momento. Y quiero compartir con ustedes algunos de estos elementos de los nuevos contextos. Pasamos a la primera. La idea es hacer un recorrido en esta presentación, entender la importancia de la administración educativa. Se los digo desde mi experiencia como docente universitario, pero después como funcionario público. Y luego nuevamente regresé a la luz, ¿no? Salí de la gestión pública y regresé a la academia. No es cierto, estoy muy orgulloso de mi trabajo en la administración pública. Pero la importancia que tiene entender los contextos en los que vivimos y en los que estamos, para la gestión administrativa, parte de reconocer, uno, de dónde venimos. Es decir, ubicarnos en el momento presente no tiene sentido si no sabemos de dónde venimos, ¿no? Hasta dónde llegamos, hasta dónde hemos llegado, y a partir de aquí hacia dónde nos dirigimos. Es decir, en este momento, no solamente en México, sino en el mundo, en la historia de la civilización humana, estamos en un momento clave, en una alternativa de caminos para la civilización humana, y todo eso el reto actual que significa para la política y en particular para la gestión y la administración educativa. Esta charla la he compartido con innumerables funcionarios públicos del sistema educativo federal, pero también de sistemas educativos estatales, de organismos públicos descentralizados. Y entonces sé que tiene sentido cuando veamos que empecemos este camino. La siguiente, por favor, ¿no? Entonces, empezamos. ¿La siguiente? Empiezo con esta reflexión. Este es el punto de partida. Prometemos una organización de las escuelas con las que, uno, puede instruirse a toda la juventud, que se instruya en todo aquello que puede hacer al ser humano sabio, probo y santo. Sea realizar esta preparación de modo que termine antes de la vida adulta, que se prepare para adquirir un conocimiento verdadero y sólido, no falso y superficial, y por último, que esta enseñanza sea fácil en extremo y nada fatigosa. Destaco algunos puntos de esto. Uno, se instruya a todos. Dos, que se instruya para adquirir conocimiento, pero también para desarrollar
el carácter, la bondad, la entrega del ser humano, hacerlo sabio, probo, honesto, santo, bueno, y que termine antes de la vida adulta. ¿Cuándo termina la educación obligatoria en este país? Tercero de bachillerato. 18 años. ¿Ok? ¿Quién dijo esto? La siguiente, por favor, pásele. Lo dijo John Amos Comenio. John Amos Comenio fue un sacerdote de hace muchos años. Publicó un libro que se llama Didáctica Magna, que lo pueden ya, obviamente no tiene derecho de autor, lo pueden descargar, pueden comprarlo, pero pueden descargarlo. Didáctica Magna es, John Amos Comenio, ustedes lo saben, es el padre de la pedagogía. Es decir, es el padre de los fundamentos de la pedagogía como la conocemos hoy día. Y lo dijo en 1657, lo escribió en 1657. Es decir, los fundamentos, este es el fundamento de nuestro sistema educativo, es el fundamento de la escuela como la conocemos. Y es el fundamento de la pedagogía y de la construcción de contenidos educativos. Contenidos educativos que permitan hacer a las personas sabias, es decir, que adquieran conocimiento, que desarrollen habilidades y destrezas, pruebas que sean honestas, que sean verdaderas, que sean serviciales, que tengan conciencia solidaria, etcétera, ¿no? Santas, que sean buenos seres humanos, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿de dónde venimos? Existen, hay autores que han trabajado el tema de la historia de la educación y han identificado 4 grandes revoluciones educativas en la historia. La primera de ellas en el siglo XVII, particularmente con Comenio, ¿no? Es el surgimiento de la escuela como tal. Antes de eso la educación era más de tutor-alumno, y la enseñanza, entonces a partir del siglo XVII se construyen las escuelas como tal. La enseñanza es un oficio con reglas explícitas. La técnica pedagógica se formaliza y ahí inicia el proceso, el sistema educativo como tal. La siguiente, por favor. La siguiente revolución es entre 1750 y 1850, donde empiezan a surgir los primeros estados nacionales. Y los estados empiezan a hacerse garantes de la educación, empiezan a intervenir en la educación, ¿no? Se construyen en ese entonces los primeros sistemas escolares. Es decir, anterior a eso había escuelas y las escuelas se gestionaban y administraban generalmente comunitariamente, ¿sí? Pero no había un proyecto nacional, no había un proyecto de Estado en materia de educación. Entre 1750 y 1850 empiezan a surgir los primeros sistemas escolares. Evidentemente en ese siglo, en esos 100 años viene la revolución industrial, nace la sociedad industrial. Sin embargo, la didáctica de Comenio sigue siendo incuestionada, ¿no? La siguiente, por favor. La tercera gran revolución educativa ocurre a principios del siglo XX, la primera mitad del siglo XX fundamentalmente. ¿Qué es lo que caracteriza a esta revolución educativa? Uno, la universalización de la educación, es decir, se ve a la educación como uno de los dispositivos del Estado, de los estados nacionales más importantes para formar ciudadanía, ¿no? Pensemos en esto, eran estados ya, son los nuevos estados que se generaron después de muchos conflictos internos, particularmente, lo sabemos nosotros en el caso mexicano, después de todas las guerras de reforma, después de toda la revolución y luego de la decena trágica. Imaginémonos a nuestro México. México era un país dividido, era un país lacerado, era un país lastimado. Nos asesinamos entre nosotros, la cantidad de muertos fue para la época gigantesca, ¿no? Más de 1 millón de muertos en la Revolución Mexicana, fue un bache en la demografía, en la pirámide demográfica del país, se veía el bache de la revolución durante muchos años, de la pérdida de vidas. Pero más allá de eso,
Después de la terrible pérdida humana, ¿sí?, México, como dije, estaba dividido. Y como México, muchos otros países del mundo. Y la educación, el sistema educativo, fue utilizado como dispositivo para construir una identidad, para consolidar el Estado nacional. Vamos, le da la siguiente, por favor, y ahorita regreso a este tema. Y el nuevo milenio es la cuarta revolución educativa. Lo dejo pendiente porque en eso me voy a centrar en la conversación. Vamos más adelante, por favor. ¿De dónde venimos? Los sistemas, como dije, educativos actuales se crearon a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La siguiente, por favor. Se constituyeron, uno, como organizaciones fuertemente jerarquizadas y centralizadas. O sea, había un poder central, con políticas centradas en la oferta, es decir, la gestión educativa era un asunto de entregar cosas, de poner escuelas, poner maestros, poner aulas, mesabancos, poner materiales, etcétera, entregar contenidos, ¿no? Era oferta para meter a todos a la... Y el propósito, el objetivo fundamental fue expandir la escolarización y particularmente socializar el concepto de nación. Un concepto de nación único, una identidad única. Y así, nuestro sistema educativo formó parte de este proyecto que hicieron muchos países. ¿Qué hacemos todos los lunes a las 8 de la mañana en las escuelas públicas del país y privadas del país? Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación humana, independiente y generosa, a la que entregamos nuestra existencia. ¿Se lo saben? El que bien se aprende nunca. Eso es construir una identidad. Se nos enchina la piel, ¿no? Levantamos la bandera y cantamos el himno y se nos enchina la piel. Eso es construir una identidad. Y nuestro sistema educativo fue muy exitoso. Un solo proyecto, un solo concepto de identidad para todos, desde Tijuana hasta Tapachula. Y así tenemos un solo currículum, único, indivisible, intocable. Un libro de texto único, gratuito pero único sobre todo. Un solo proyecto de formación de docentes. Un modelo de escuela único. Ahorita ya ha cambiado un poco, pero si ustedes ven las escuelas que se construyeron todo el siglo pasado y particularmente hacia finales del siglo pasado y principios de este siglo, que fue cuando se expandió más la cobertura, el modelo de escuela era exactamente el mismo en el Valle de Mexicali que en la costa de Quintana Roo. El mismo modelo, era el mismo tipo de escuela. La escuelita, su placita, su hasta bandera, muy importante, ¿no? No importaba si las condiciones climáticas, geográficas eran diferentes, no tenía sentido, eso no era parte de la identidad. La identidad era, todos van a la misma escuela porque todos, se instruye a todos y a todos se les instruye en la construcción de esta identidad nacional a partir de saberes mínimos. Transmitimos saberes mínimos. El concepto era un paquete, un núcleo de saberes y actitudes y valores que deberíamos desarrollar para construir esta identidad. Y eso nos ayudaba a desempeñarnos en la sociedad. De hecho, tener el certificado de primaria primero y luego el certificado de secundaria y luego el certificado de bachillerato era elemento más que suficiente para entrar a trabajar, ¿sí? No había valoración de saberes, sino, tú traes el certificado, ya estás formado dentro de este proyecto nacional. La siguiente, por favor. Pero, sin embargo, en hacer este sistema, lo que no diseñó este sistema fue el concepto, la estructura, la teoría de atender la diversidad étnica, lingüística, regional
y atender esta diversidad con equidad. Eso surgió mucho después. Después surgió la educación indígena, pero era lo mismo, o sea, los contenidos eran exactamente lo mismo. Tradujimos los libros a lenguas indígenas, en una discusión muy grande, porque nuestras lenguas indígenas son ágrafas, no tienen lenguaje escrito, son lenguas orales. Y entonces hacerle libros, yo siempre he discutido que pues no era parte de la cultura de los grupos indígenas, pero eso vino hasta mucho después. No mejoraba cuando empezó a aparecer, como en México y en otros países, empezaron a aparecer este concepto raro de calidad educativa, cuando empezaron a cuestionarse los estados nacionales y las sociedades de los diferentes países que ya habían alcanzado coberturas universales en la educación elemental básica, ¿no? La primaria y la secundaria, pero que el mundo, conforme iba cambiando, iba progresando, estaba demandando saberes y quehaceres de las personas que la educación no estaba dando, y empezamos a cuestionarnos la calidad y nos dimos cuenta que nuestro sistema no estaba diseñado para la calidad. Y mucho menos esta calidad con criterio de equidad. Y luego, un sistema que está centrado en la oferta, entrando este nuevo milenio, resulta que su oferta fue atender a la población inicialmente entre 6 y 12 años, y luego se subió a 15 años, luego bajamos desde los 3 y luego ya estamos de los 3 a los 18, ¿no? Pero ese segmento de población, por lo cual el sistema crecía, y lo que sabe hacer es crecer y hacer más libros, más escuelas, más materiales, etcétera. El objeto de su crecimiento deja de crecer, es decir, la población en este país empieza a disminuir. Y el grupo poblacional de educación básica y media superior ya está declinando, es decir, nuestro sistema educativo no está creciendo, ya no va a crecer. Y entonces este sistema entra en crisis, como entran todos los sistemas en crisis. La siguiente, por favor. Bien, vamos adelante, la siguiente. Entonces, hacia finales del siglo XX, el modelo descrito anteriormente no parecía el indicado para enfrentar las nuevas condiciones de una sociedad pues cambiante, mucho más rápido, ¿no? Y entonces el sistema confronta sus límites, el mexicano y los sistemas educativos del mundo. La siguiente, por favor. Existen en ese momento ya nuevos contextos en relación al estado del conocimiento, a la concepción de lo que es aprender y particularmente a la forma en cómo hay que enseñar. ¿Qué cambió? Uno, el advenimiento de esta cosa rara que le llamamos, que primero fue la sociedad de la información, después se convirtió en la sociedad del conocimiento, y muy rápidamente pasó de ser la sociedad del conocimiento a la sociedad de la innovación. La globalización, es decir, el avance del conocimiento, el avance de la tecnología permitió la comunicación mucho más fluida, y entonces arribó esto que conocemos como la globalización, pero la globalización es globalización del conocimiento, de la producción, del comercio, de la cultura, del cambio climático. Y entonces empezamos a ver a finales del siglo pasado y ahora a lo largo de todo de lo que llevamos de este siglo, cómo lo que hace un país en algún lugar en términos de su estrategia de producción y su producción de contaminantes no se queda en ese país, nos afecta a todos los demás. ¿Sí? Como un conocimiento que surge en un lugar se utiliza en otro, como un producto se construye en diferentes espacios, en diferentes lugares. Y con ello, con la globalización, vino el reto a las hegemonías culturales, particularmente la hegemonía cultural europea,
y la hegemonía cultural norteamericana. Y ahora lo estamos viendo a las hegemonías culturales de Asia. Y esto nos trajo como consecuencia el regreso de los nacionalismos proteccionistas, ¿no? Para ejemplo, pues nomás volteamos al norte, ¿no? Es el mejor modelo de este proteccionismo nacionalista es el de Trump. Él quiere acabar con todo lo que no era parte de lo que él considera era el fundamento de la cultura norteamericana, y todo lo demás tiene que irse, se tiene que acabar. Es una amenaza contra la existencia de los Estados Unidos. Pero así lo vemos igual en países de América Latina, pero lo vemos en Europa, ¿no? En Inglaterra. Inglaterra se sale de la Unión Europea, y así lo estamos viendo en muchos países. Entonces, el nuevo contexto, déjenme darles algunos datos del nuevo contexto. ¿Qué significa esto que acabo de decir? ¿Cómo lo traducimos? La información, este dato ya obviamente lo tenía desde hace como un año, año y medio, ya ahorita les doy el último dato que acabo de encontrar. Información son datos. O sea, información son datos, no es conocimiento, son datos. Mediciones, datos, en fin, observaciones, etc. En los últimos 30 años de nuestra historia, estamos hablando de 1988 a la fecha. Yo sé que ninguno de ustedes había nacido en 1988, pero los que nacimos antes del 88 sabemos a lo que nos referimos. Del 88 a la fecha se ha producido más información que en toda la historia de la civilización humana. Si nosotros pudiéramos sumar la información que se generó en los 4.970 años antes de la civilización humana, en los últimos 30 años se produjo más información que en todo el resto. Es decir, la civilización humana empezó a ser una gran productora de información. ¿Por qué? Porque empezaron, o sea, los sistemas educativos funcionaron en la formación y en el crecimiento de los países y demás. Bueno, el siguiente, por favor. Ahorita todos los días se transfieren por internet, se mueven en internet, se transfieren alrededor de 300 millones de páginas de conocimientos, no de información. La siguiente, por favor. El 80% de los científicos que han vivido en el transcurso de la historia humana están vivos en este momento. Si pudiéramos juntar a todos los científicos, desde los primeros científicos de la civilización humana, con el último, con los que tenemos ahorita, el 80% de los científicos están vivos. Entonces, eso quiere decir que en este momento hay más científicos generando conocimiento especializado que nunca antes. Y mucho más de lo que hacían antes. Adelante, la siguiente, por favor. Cada minuto, estos especialistas, estos científicos, publican o añaden 2.000 páginas de conocimientos científicos al acervo cultural de la humanidad. 2.000 páginas. Cada minuto. Para una persona común y corriente como yo, leer lo que ellos publican en 24 horas me llevaría 5 años. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes creen que nuestro sistema educativo pueda enseñarle todo a nuestros niños? ¿Les pueda dar todo el conocimiento? Imposible. Imposible, esto es imposible, esto está rebasado. La especialización de conocimientos, la particularización, etc. Es decir, ¿y cómo está diseñado nuestro sistema educativo? Alrededor de un currículum duro, organizado por disciplinas. Y en esta disciplina ves 1, 2, 3, 4. Estos son los temas que ves. Y cada vez le agregamos más temas, ¿no? Ya le podemos agregar todos, nunca lo vamos a cubrir. Entonces, cuestionémonos, ¿qué tenemos que hacer en nuestro sistema educativo? ¿A qué se están enfrentando los sistemas educativos? A una crisis
fundamental en todo el mundo. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Es un cambio de paradigma. John Amos Comenius dijo en 1657 que en las escuelas hay que enseñar todo a todos. ¿Por qué? Porque en 1657 el acervo cultural de la humanidad podía revisarse, podía aprenderse bastante bien a lo largo de la educación de una persona. Por eso decía, hay que enseñar todo a todos. Hoy, el aprendizaje basado en el aula y en la escuela ha sido rebasado de manera crítica. Los que son maestros, hay muchos maestros, y ustedes que van a ser maestros y van a trabajar en el sistema educativo nacional, pero los maestros de educación básica y particularmente los maestros de educación media superior se están confrontando con la capacidad que tienen nuestros alumnos de acceder al conocimiento fuera de la escuela. Entonces un maestro llega y da datos, da su clase dando datos y está terminando de dar datos cuando los estudiantes ya lo verificaron, ya vieron qué más hay, ya lo contradijeron en el acto. Entonces, eso ha roto por completo la estructura de cómo vamos a seguir aprendiendo en los próximos años. Es decir, perdón, ¿podemos regresar tantito? Uno más. No podemos seguir reproduciendo los modelos de enseñanza-aprendizaje, la estructura del currículum, los contenidos, la metodología, los modelos de gestión y evaluación, al margen de los procesos de producción de información y conocimiento que están determinando la evolución de la humanidad. Es decir, esto, no tomar en cuenta el contexto, no tomar en cuenta lo que está ocurriendo fuera de la escuela en términos de generación de conocimiento, información y conocimiento, es un error que le puede costar a cualquier país su futuro, ¿no? A cualquier sociedad. Ahora sí, vamos adelante, ¿no? Bueno, ¿por qué quiero? Bueno, este es de dónde venimos. Y estamos llegando al momento del contexto nacional. No quiero hacer ahorita una evaluación porque la podemos hacer, la podemos discutir, pero en este contexto aparece la Reforma Educativa 2013. ¿Sí? Si quiere, pasamos, pongan las siguientes, las tres, por favor, otra y una más. Hay tres formas radicales en teoría del Estado, de reforma del Estado, como un Estado, una nación puede experimentar reformas o transformaciones. Una es redistribuyendo responsabilidades dentro del gobierno, en ámbitos de gobierno, fortaleciendo la capacidad de un gobierno para realizar alguna función esencial para que carecía competencias o estructuras adecuadas, o redistribuir las tareas que la política le asigna al sector público. Y así, nuestra reforma, ahora sí vamos a la siguiente, por favor, tiene dos ejes rectores nada más. Eso es lo que dice la reforma, no es mi opinión, no es una interpretación. Estrictamente lo que dijo la iniciativa de reforma es que esta reforma tiene dos ejes, que son, ahora sí vamos, la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la previsión de hacer esto un organismo público autónomo, ese es uno de los ejes de la reforma, y el segundo, el servicio profesional docente, es decir, establecer las reglas y los mecanismos para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de los docentes en educación básica y media superior. Chulurún, ¿eh? Chulurún, digo chulurún porque no había nada más que esto. Estos son los dos ejes rectores. Adicionalmente, vamos a la siguiente, incluye una declaración de que, bueno, esto es, perdón, se agrega por el Congreso, no por el Ejecutivo, por el Congreso, la definición de calidad educativa. Pero esto fue una modificación ya del Congreso, no fue una propuesta del Ejecutivo. Vamos adelante, por favor. Y
Incluyó la creación de un sistema de información y gestión educativa en un artículo transitorio, así dice, el fortalecimiento de la autonomía de gestión en las escuelas de educación básica y media superior, y, adelante, incrementar las escuelas de tiempo completo y prohibir los alimentos chatarra en las escuelas. Esto es lo que viene en la reforma educativa. Pero estos son los adicionales. El principio hablaba solamente de dos cosas. Vamos adelante. Lo anterior, por lo tanto, imaginémonos esa reforma. ¿En qué se traduciría esa reforma en términos de administración educativa, de gestión y administración educativa? Uno, porque así lo dice la reforma, acompañamiento a las escuelas y a los docentes. El SATE, Servicio de Asistencia Técnica, plataformas digitales, el uso de información y resultados de evaluación en la escuela para la innovación y la mejora educativa, y consolidar un sistema educativo abierto, flexible, pertinente, inteligente, que aprenda rápidamente y que responda en tiempo a los cambios que se presentarán. A ver. Esto es lo que debería de ocurrir en una puesta en marcha de la reforma. Lo que representaba la puesta en marcha de la reforma era disponer de estos dispositivos, de estos medios, en ejercicio, en el camino, para echar a andar la reforma. Le pregunto a los docentes, ¿alguien sabe dónde está el SATE? ¿Alguien sabe? ¿Me puede dar la oficina del SATE? ¿Dónde está el SATE? Hay muchas, o sea, volvimos con lo mismo, ¿no? ¿Cuál fue nuestra respuesta? Nuestro sistema, ¿cómo respondió al tema de docentes? Después de que hicieron su examen de ingreso y los que no salieron idóneos, ¿qué ocurrió con ellos? ¿Qué les dimos? Cursos. Hicimos muchos cursos y los metimos a tomar cursos. ¿Qué habíamos hecho antes? Exactamente lo mismo. ¿El sistema cómo responde? No transformando estructuras, no modificando procesos, no desarrollando conceptos nuevos, no reestructurando la operación del sistema, no, dando más de lo mismo. Hacemos exactamente eso. Nuestros maestros salieron mal, pues hay que darles más cursos. Ustedes saben, déjenme decirles, porque no es menor, en la iniciativa decía, el propósito de la evaluación docente es que los maestros puedan, primero, reflexionar sobre su práctica. Y ahí donde encuentren fortalezas, las puedan comunicar y compartir horizontalmente con otros docentes. Y donde se encuentren debilidades, los docentes encontrarán prioritariamente el acompañamiento del Estado en la escuela para subsanarlas. Ese es el propósito de la evaluación docente en la iniciativa. ¿Qué pasó? ¿Pasó eso? No. ¿Que no hubo voluntad? No, sí había voluntad. ¿Qué es lo que no había? El cambio en un sistema que no estaba diseñado para eso. Es un sistema diseñado para la oferta, no para la calidad. Es un estado diseñado a la transmisión de conocimientos. Los niños tienen que aprender el libro de texto. Es un modelo hegemónico de cómo enseñar. No me pueden decir que no. A ver, ¿qué le damos? No sé si ahorita, pero durante muchos años venía el libro de texto con el libro del maestro. ¿Y qué decía el libro del maestro? ¿Cómo tenía que enseñar el libro de texto? Y había libros que compraban los maestros que le explicaban cómo usar el libro del maestro para que se hiciera. ¿Cierto o no? O sea, ¿qué es eso? Es un modelo hegemónico de cómo enseñar. Todos enseñamos lo mismo. A ver, fortalecer autonomía de gestión. Déjenme darles estos ejemplos para que entendamos que hay un problema muy serio en términos de enfrentar una reforma que es
conceptualmente es correcta porque lo dice, no lo que hicieron, no lo que se hizo en el campo, pero hacer que los maestros pudieran reflexionar y que pudieran compartir o que pudieran recibir este acompañamiento en la escuela para resolver sus debilidades como docentes, no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema no puede responder a eso, porque nuestro sistema no está diseñado para eso, porque no hay estructura, no hay capacidad institucional representada por estructura, por norma, por recursos y por organización adecuada para responder a ese reto. ¿Sí? ¿Hay una dirección de formación continua? Sí, hay una dirección de formación continua. ¿Qué hace la dirección de formación continua? Ofrece cursos de formación continua. ¿Hay asesoramiento a los docentes en la escuela? No. En la Constitución dice el egresado de las normales o de universidades que presente el examen de ingreso tendrá un tutor que lo acompañará durante los 2 primeros años. Eso es maravilloso, eso es lo que hacen los países que tienen mejores resultados, porque entienden que una persona no es docente hasta que no se hace docente en la práctica, y para eso necesita acompañarse. ¿Cuántos maestros han recibido el acompañamiento de un tutor? ¿Por qué? Porque no tenemos tutores. Entonces, en este contexto, o sea, metemos una reforma que plantea cosas muy, muy importantes, muy buenas para un sistema, y resulta que estas cosas muy buenas para el sistema se confrontan con un sistema educativo que no sabe cómo resolverlo. ¿Qué sabe hacer el sistema educativo mexicano? Libros de texto, contenidos, materiales, ¿no?, para los alumnos, materiales para los maestros, ¿no? Entonces nos empieza a fallar la reforma, ¿y qué hacemos? ¿Qué hizo el modelo después de los exámenes y demás? ¿Qué es lo que presentó el sistema educativo mexicano? El nuevo modelo educativo. ¿Y qué es el nuevo modelo educativo? Nuevos contenidos, nuevos materiales, ¿no? Es decir, no es que esté mal, había que actualizar, sí, había que actualizar, pero entendámoslo visto desde una perspectiva de gestión de la administración, es una estructura organizacional que sabe hacer eso. ¿Cómo está dividida la Subsecretaría de Educación Básica? Tiene una Dirección General de Desarrollo Curricular, porque es un currículum único, el mismo para todos. Tiene una Dirección General de Materiales Educativos, que hace los libros de texto y los materiales que se distribuyen a todas las escuelas de educación pública del país. Tiene una Dirección de Formación Continua, que ofrece cursos para todos los docentes y es el mismo curso para todos los docentes. Es decir, la estructura de nuestro sistema no está respondiendo a los requerimientos de los nuevos contextos. No estoy diciendo el proyecto, estoy diciendo la estructura de gestión y de administración. Porque en proyecto decimos cosas padrísimas. Ahí están, revísenlo, compárenlo con otros países. ¿Ustedes saben que Finlandia hizo una reforma en el 2003 igual que nosotros? Vean la reforma de Finlandia con la mexicana. Hay algunas cosas que inclusive hasta se parecen. El concepto es muy bueno. Nada más que Finlandia no tiene el monstruo que tenemos nosotros en términos de gestión administrativa. Y de normas y de regulaciones y demás. La Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa. Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. ¿Qué entendemos por autonomía de gestión de las escuelas? Autonomía es cuando una institución toma decisiones por sí misma. ¿Y toma decisiones sobre qué? Ahorita vamos a ver, ¿no? Bueno, ¿qué hace el sistema para fortalecer la autonomía de gestión? 3 días antes de cada último viernes de mes, les manda a todas las escuelas de educación básica del país el orden del día del Consejo Técnico de la escuela. Y entonces ese día, el último viernes, todos los consejos están viendo el orden del día que le mandó la Secretaría de Educación. Entrega un solo orden del día para todos. ¿Sí?
Está mal, no es que esté criticando que sea malo, que no sea, que no es un buen orden del día. Las pautas para la autonomía de gestión no son buenas, son muy buenas, pero en un sistema que no está diseñado para eso. Entonces regula, es un sistema que regula, que no deja hacer, que no deja actuar, que no deja equivocarse, que no deja caerse y levantarse, que no deja encontrar caminos propios a las escuelas para responder a sus propios contextos. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Entonces, la cuarta revolución, lo dijo una investigadora, colega argentina, Inés Aguerrondo, dice: en la actualidad se hace frente a la cuarta revolución educativa de naturaleza totalmente diferente. El problema es que ya no es suficiente con ampliar el espectro, es decir, ya no es suficiente con ampliar lo que estábamos haciendo, hay que repensar el modelo. Desde la primera década de este siglo ya se estaba planteando eso. Existe una clara conciencia de que la crisis de los sistemas educativos se relacionan con la crisis que padecen los modelos hegemónicos de qué enseñar, currículum único, y en especial la definición hegemónica de cómo enseñar, el libro del maestro con un currículum único. ¿Sí? Pero esto ocurrió particularmente en Latinoamérica. La siguiente, por favor. Y me regreso a Comenio, porque Comenio dijo, ante un problema de esta naturaleza, dijo: no requiere otra cosa el arte de enseñar que una ingeniosa disposición del tiempo, los objetos y el método. Entonces, regresemos a ese concepto original. Es una ingeniosa disposición del tiempo, los objetos y el método, y eso significa que no todo tiene que ser el mismo tiempo, el mismo objeto y el mismo método para todos, ¿no? No se trata de ampliar la cantidad de gente que se incorpora, aunque por supuesto se tiene que seguir haciendo. La siguiente, por favor. Ni siquiera se trata de mejorar lo que se tiene. El reto de la cuarta revolución es la transformación, pasar de una forma a otra, encontrar otros procedimientos, otros métodos, otro modo de distribuir el conocimiento en la sociedad. La siguiente, por favor. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Estos son los elementos de lo que está ocurriendo en el mundo, y empiezo de arriba, de la gestión educativa, ¿no? Necesitamos replantear el diseño de la estructura de gestión y de administración educativa. El programa de trabajo, la estructura educativa, debe estar centrada en la escuela y centrada en el aprendizaje, no centrada en la oferta. Acuérdense que lo dije, estaba centrada en la oferta, ahora tiene que estar centrada en la escuela y en el aprendizaje. Entonces, eso es entender que para centrar el sistema educativo en la escuela, centrarla en la escuela y en el aprendizaje, tenemos que cambiar la estructura de organización y las reglas de juego del sistema. El desafío es construir un sistema educativo donde el eje central sea la creación de capacidades humanas, técnicas, institucionales, para llevar a cabo las nuevas misiones en un contexto social incierto, cambiante, creciente e inequitativo. Y, adelante, por favor. Implica aprender a enseñar a los estudiantes con distintas condiciones de educabilidad. El reconocimiento de que nuestros estudiantes no todos vienen igual y no todos están en las mismas condiciones para aprender requiere formar capacidades para que la escuela pueda responder a esas condiciones. Y la creación de nuevos modelos de articulación del sistema educativo con su entorno, ¿no? Es decir, la organización del sistema tiene que plantear estrategias de articulación que no estamos haciendo con los responsables de los sistemas educativos estatales. Y aquí hay un caso muy clásico o característico de cómo, por un lado, lanzamos un mensaje de visión de futuro, y por otro tomamos una decisión que es fundamentalmente contraria y jalarlo para el otro lado, ¿no? La nómina educativa. ¿Qué hacemos? El gobierno recupera la rectoría del Estado, que no es cierto, no era rectoría del Estado, recupera la nómina educativa y con ello el dinero de la nómina educativa. Y establece las condiciones de la nómina educativa desde el centro de la República. Recentralizó en gran medida la educación. En lugar de castigar a los que habían hecho mal uso de los recursos de la nómina educativa. Eso es muy diferente. Pero no era una recentralización.
¿Por qué? Porque el control de la nómina establece el control de la profesión docente y el control de la profesión docente está entonces medido sobre cuestiones de gestión administrativa y política, no educativa. Siguiente, por favor. Entonces, si replanteamos la forma en cómo está organizado el sistema de gestión, necesitamos replantear la forma en cómo están diseñadas nuestras escuelas. Alguna de las ideas que hay es replantear la forma desde la infraestructura hasta la organización pedagógica. La idea es transformar las escuelas en comunidades de crecimiento y organizaciones de aprendizaje, no organizaciones de enseñanza. No hay que cumplir el currículum, el plan y programa de estudio como viene prescrito, lección 1, 2, 3, 4 en estos tiempos. No, lo que necesitamos es que los niños aprendan. Entonces, convertirle en organización pedagógica y organización y una comunidad, organización de aprendizaje, lo importante es lo que van aprendiendo, no lo que se está impartiendo. Y eso implica centrarse, profundizar en algunas cosas y dejar de lado otras, porque lo importante es lo que aprenden los niños, ¿no? El desarrollo de escuelas inteligentes que, como dice David Perkins, introducen todo posible progreso en el campo de la enseñanza y el aprendizaje para que los estudiantes no solo conozcan, sino que piensen a partir de lo que conocen. El desarrollo de un nuevo liderazgo, por lo tanto, pedagógico en los directivos. Si replanteamos las formas como están diseñadas las escuelas, tenemos que replantear cómo funciona el aula y replantear el rol de los maestros, ¿no? ¿Cómo funciona el aula ahorita? En fila y todo viendo para enfrente, ¿no? Y no puedes voltearte a ver para atrás ni puedes voltearte a un lado. En fila y todos viendo para enfrente porque el proceso de tu proceso de aprendizaje depende de lo que yo te voy a decir. El maestro instruye y el estudiante aprende. Ese es el modelo, ¿no? Entonces, de la fila y viendo todos hacia el frente, a facilitar interacción de grupo, ¿no? Esto implica romper la estructura rígida del salón de clases y eso implica infraestructura, mobiliario, etcétera. Implica organización del docente, ¿no? Entendiendo que ya existe una naturaleza multidisciplinaria y transdisciplinaria entre disciplinas en el aprendizaje basado en proyectos y la solución de problemas. Es decir, enseñarles a los niños a que el conocimiento tiene pertinencia y sentido, a veces por sí mismo, pero fundamentalmente para resolver problemas, para construir proyectos que se hacen desde diferentes disciplinas. Y nuestro currículum es, las rutas, las carreteras son disciplinares. La hora de matemáticas, la hora de español, la hora de formación cívica, se enseñan las disciplinas. Nunca le damos espacio para el trabajo transdisciplinar. Replantear el rol de los maestros es una de las discusiones más fuertes que está ocurriendo ahorita en el mundo, ¿no? Y la idea es esta, de pasar del sabio en el estrado a un guía a un lado, ¿no? Es decir, el papel del docente se define ahora como el de un acompañante cognitivo, ayuda al desarrollo cognitivo de los niños, ¿no? Y un desarrollo profesional y basado en el uso y aplicación de diversas tecnologías para el aprendizaje, no solamente de enseñanza, sino para el aprendizaje. Ahorita la tecnología nos está permitiendo entrar en una gama amplísima de tecnologías para el aprendizaje. Si replanteamos el aula y el rol de los maestros, vamos a la siguiente. Nos va a llevar al mayor uso de lo que se llaman ahora diseños híbridos de aprendizaje. El aprendizaje mezclado, recursos educativos abiertos, aprendizaje en red, ¿no? Esta idea. Y en esto, muchos países ya están trabajando el tema de que la jornada escolar se va a desagregar en un número determinado de sesiones de aprendizaje. Algunas en casa, algunas en escuela, algunas en pares, otras en grandes grupos. Es decir, hay sistemas educativos que están avanzando a reconocer que la jornada escolar no es en el aula y en la escuela. La jornada escolar, la jornada de aprendizaje tiene una parte en la escuela, pero también reconocen lo que se hace fuera y lo que se trabaja fuera. Adelante, por favor, la siguiente. Y esto
implica, entre otras cosas, bueno, la era de la que estamos entrando, ya estamos en la era de la computación en la nube, pero vamos a entrar a la era de la conectividad gigabit en 3 años, 4 años máximo. Conectividad gigabit significa que va a estar disponible un ancho de banda de 1 giga. Ahorita tenemos, ¿qué? ¿20 megas? 25 megas, ¿no? Y podemos ver videos y podemos hacer muchísimas cosas. ¿Qué podemos hacer con 1000 megas de ancho de banda? Y no es ciencia ficción, ¿eh? Eso ya está ocurriendo. ¿Qué podemos hacer con 1000 gigas? Podemos hacer, eso dice, o sea, lo que están diciendo, eso implica la entrada a la era de la virtualidad. Entonces, eso no es dentro de 15 años, ¿eh? Para cuando terminen la carrera, eso ya va a estar presente. ¿Qué implicaciones va a tener eso en la transformación de nuestros sistemas educativos, ¿no? Adelante. El acceso a contenidos digitales y la construcción de los mismos por alumnos y docentes. Esto es uno de los elementos que más están distinguiendo en los nuevos contextos educativos. Los niños están creando contenidos educativos. Los maestros están creando contenidos educativos. Entonces, la unicidad del currículum, la definición hegemónica de qué enseñar se rompe con esto, ¿no? Les doy un ejemplo. Aquí, estoy poniendo algunos como ejemplos. Este de aquí. Bueno, déjenme hacer un comentario sobre Wikipedia. La página odiada por muchos docentes. ¿Dónde los encuentran? En Wikipedia. Bueno, para su información, la Universidad de Harvard en 2013 hizo una evaluación de la Enciclopedia Británica en línea, que es la mejor enciclopedia en línea que existía, ¿no? La Enciclopedia Británica, contra Wikipedia. Y resulta que encontró más errores en la Enciclopedia Británica que en Wikipedia. ¿Y por qué encontraron menos errores en Wikipedia? Porque Wikipedia está supervisada por los usuarios. Cuando un usuario encuentra algo que no es cierto, lo argumenta y lo corrige. Eso es construcción colectiva de conocimiento dentro de un ámbito muy flexible. La Enciclopedia Británica pues tiene un cuerpo de científicos que son los que, pero pues de que se les puede escapar algo, pues se les escapa y se les escapó. Wolfram Alpha, les recomiendo que luego se metan a este sitio, Wolfram Alpha. Ese es el futuro de los buscadores, ¿no? Si ustedes se meten a Wolfram Alpha y le ponen, a ver, si ustedes le pusieran en Google México contra Brasil, ¿qué les saldría? Fútbol, ¿no? Si ustedes en Wolfram Alpha le ponen México contra Brasil, así México versus Brasil, les pone las tablas gráficas, etcétera, de la economía de México contra Brasil, de fútbol, de tamaño de territorio, de recursos naturales, es decir, les da una comparación de México contra Brasil en todo y les da las fuentes, de dónde sacó la información. Eso es lo que va a ocurrir con los buscadores. No nos van a resolver el encuentro de palabras, van a irse al concepto y a lo que está relacionado con el concepto que estamos platicando. Y por supuesto, esto implica finalmente el desarrollo de las competencias, lo que le llaman las competencias 2.0, ¿no? Colaboración, innovación, pensamiento crítico, multialfabetismo, búsqueda y selección de información, conciencia global, ¿no? Estos son temas que para mí me costaba mucho trabajo, no quiero decir que para los maestros que son de mi rodada, pero para mí sí, mucho trabajo entender, por ejemplo, estos temas de conciencia global, ¿no? Y entre nuestros niños y jóvenes cada vez es más creciente la conciencia de lo que ocurre en otro lugar, aunque no lo vea, tiene repercusiones para mi vida, ¿no? La bola de plástico en el centro del océano es una de las preocupaciones más grandes de los jóvenes, por lo que esto va a implicar para la vida del planeta. Yo no sabía que existía. Y es una preocupación que comparten, hay redes que discuten sobre eso, ¿no? Búsqueda y selección de información. Hay toda una teoría de cómo trabajar y desarrollar
las estructuras del cerebro para búsqueda y selección de información en la red. En este mundo gigantesco de información y de conocimiento, este se convierte en una de las competencias habilitantes más importantes, ¿no? Y vamos hacia adelante, por favor. Entonces, bueno, ¿cuáles son los retos que enfrentaremos, no? Era imprescindible, impostergable, en cambio, en el modelo educativo nacional, porque el que tenemos se agotó y no está cumpliendo la obligación de incorporar y mantener a los niños y jóvenes en la escuela y lograr su egreso con éxito para su desempeño como adultos, ¿no? Esto significa que nuestros estudiantes, uno, la mayoría no logra aprender lo básico para desempeñarse como ciudadanos y lograr su bienestar, el de los demás, y segundo, no todos permanecen en la escuela. Y unos datos así rápidos. La siguiente, por favor, la siguiente, la otra también. Estos son los datos de Planea. A ver, ¿por qué pongo esto? Porque antes teníamos Scale, y luego tuvimos Enlace, y tenemos PISA, y tenemos Planea, y tenemos todo lo que gusten. ¿Y cómo salimos en todas las pruebas? Mal. Es que no se pueden comparar, no me importa, pero si en una salgo mal y en la otra salgo mal, y no puedo comparar mal y mal, está bien, no me importa lo que tú me digas que no me puedo comparar mal y mal, pero sigo estando mal, ¿no? Veamos. Nivel 1 y 2 en tercero y secundaria en comunicación. 3 de cada 4 niños, ahorita les voy a decir qué significa esto. Ahorita vamos a ver qué significa, pero están en el nivel 1, que es insuficiente. En Planea 2015, el nivel 2, ¿saben cómo se denominaba el nivel 2? Se denominaba apenas suficiente. O sea, básicamente de panzazo, ¿no? Bueno, 3 de cada 4 están en el nivel 1 y 2 en tercero de secundaria. Matemáticas, 86% de los alumnos están en el nivel 2, en tercero de secundaria. Entran a bachillerato, ahorita vamos a ver los datos de abandono escolar en bachillerato, lo que esto significa, ¿sí? Y entran en bachillerato, ¿y cómo terminan en bachillerato? 2 de cada 3 terminan en niveles 1 y 2, en lenguaje y comunicación. 90%, 9 de cada 10, terminan en niveles 1 y 2 de competencia matemática. ¿Qué significa esto? Más allá del dato y del porcentaje. Estamos en una institución académica de docencia. Vamos a ver qué significa. Vamos a la siguiente, por favor. Leamos la siguiente, por favor. Nivel de logro. Nivel 1, tercero, secundaria. ¿Qué significa? ¿Qué puede hacer alguien con nivel 1? Identifica, localiza y extrae información en textos sencillos. Sin embargo, tiene dificultad para interpretar el sentido de los textos y vincular la información presentada en ello. Esa es una forma muy elegante para decir que lo único que puede hacer un estudiante de tercer año de secundaria, nivel 1, es decodificar el texto. Nivel 4 de secundaria, el más alto. Analiza y jerarquiza argumentos con el fin de evaluar información implícita y explícita de distintas partes de textos literarios, informativos, argumentativos complejos. O sea, el brinco es gigantesco. Vámonos al último año de bachillerato. A partir de aquí se incorporan a la vida adulta, si no es que ya están en la vida adulta. Nivel 1. No identifica la postura del autor en artículos de opinión, ensayos o reseñas críticas, ni explica la información de un texto sencillo con palabras diferentes a las de la lectura. A ver, un texto. Guadalupe sale de su casa y en camino a la escuela reflexiona sobre los niveles de violencia en el país y decide discutirlos con sus compañeros en el salón de clases, por las implicaciones que puede tener para su vida. Le preguntas a un estudiante, ¿de qué se trata el texto? Que Guadalupe sale de su casa y en su camino a la escuela se pone a pensar sobre la violencia en México y decide platicarla con sus amigos. Esto es el nivel 1, ¿ok? Es decir, no sabe que... No dijo, bueno, Guadalupe es una persona que reflexiona, es consciente,
La violencia, ¿por qué la violencia? Porque la violencia la está afectando, está viendo muertes, están viendo cómo secuestran estudiantes en Jalisco y los pozolean, ¿no? Y nadie dice nada, en fin, no sé, o sea, esto que le mueve la conciencia a las personas, porque logran pensar. ¿Por qué logran pensar? Porque en cuarto nivel selecciona y organiza información pertinente de un texto argumentativo, identifica la postura del autor, interpreta información de textos argumentativos, infiere paráfrasis de un texto expositivo. Perdón lo que voy a decir, pero lo tengo que decir porque es el momento en que estamos viviendo. Escuchemos el discurso político de todos nuestros candidatos. Candidatas. ¿Ok? ¿Qué pasa con un joven que va a votar por primera vez, que tiene nivel 1? ¿Qué puede decir de lo que dicen los candidatos? ¿Qué puede interpretar de lo que dicen los candidatos? Lo más que puede hacer es repetir, la explicación que puede dar de los candidatos es repetir el discurso del candidato. Puede reflexionarlo, puede ligarlo con otro conocimiento, puede hacer una paráfrasis de eso. No. Entonces, vean el nivel del discurso de nuestros candidatos. ¿Para quién está dirigido? Para esos. Entonces, no me digan que nuestro sistema educativo está logrando formar ciudadanos conscientes, plenos, capaces de un ejercicio ciudadano que lleve adelante este país. ¿El problema es corrupción? Sí, el problema es corrupción, pero el problema fundamentalmente es que no tenemos capacidades para enfrentar conocimientos complejos, interpretarlos y actuar en consecuencia. Esto es solamente lectura y comunicación, ¿no? Si nos fuéramos a matemáticas, veríamos que no pueden hacer operaciones aritméticas con números, con decimales. Les cuesta mucho trabajo. Adelante. El abandono escolar. Este es uno de mis temas de preocupación más grande. Ahorita les voy a dar los datos. Está de 2003, para no meternos en sexenios, ¿no? Desde el 2003 hasta el 2013. ¿Ok? Estamos agarrando 3 sexenios. El de Fox, el de Calderón y el de Peña Nieto. El número de lugares que se amplió la matrícula en educación media superior fue de 1.238.596 entre 2003-2004 y 2013-2014, con datos de la 911 y procesados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, instituto público autónomo que da cuenta del Estado que guarda 1.238.596. ¿Saben cuántos se fueron en ese mismo periodo? 6.814.000 estudiantes. O sea, eso quiere decir que por cada alumno que ingresó al sistema educativo se fueron 5.5. A ver, ¿es un sistema que está diseñado para que los estudiantes permanezcan en la escuela y terminen con éxito? Se enoja mucho la Secretaría cada vez que toco este tema, Es que estamos creciendo, sí están creciendo, pero así como crece la manguerita es un chorrito más grande, ¿no? Y por atrás es una fuga gigantesca. Entre primaria, secundaria y media superior, en este país, en la última década, se van de la escuela más de 1 millón de menores de edad al año. En la última década, el sistema educativo expulsó a 10 millones de niños y jóvenes, adolescentes, menores de edad. Esa es la violación más flagrante al derecho humano de la educación para nuestros niños. Está violando la ley de los niños y la Ley General de Protección a niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Más de 1 millón. ¿A dónde se van? Yo les pregunto, ¿a dónde se van? ¿Saben cuál es la red pública que los vuelve a detectar a estos niños y jóvenes que se van de la escuela? ¿Cuál es la primera red pública que los vuelve a detectar? La red de justicia penal. Entonces, ven el estudio de cárceles, de prisiones, en los jóvenes, la mayoría de los que están en las cárceles son jóvenes, menores de 29 años, y el 90%
de los jóvenes menores de 29 años que están en prisión abandonaron el bachillerato o abandonaron la secundaria. Eso no quiere decir que todos los que abandonan van a la prisión, pero si vas a la prisión lo más seguro es que abandonaste la escuela. Entonces, nuestro sistema es justo, es equitativo. Ha cambiado, las políticas educativas han cambiado alrededor de esto. Yo le digo la línea maldita de los 600,000. Vean el dato, en ningún año disminuye de 600,000. Entonces, nuestro sistema no está funcionando. Ah, es que se van por razones económicas. Ah, muy bien, vamos a ver la siguiente, por favor. Miren, este es el dato de abandono. Del 2007 hasta el 2013. ¿Cómo está el abandono? Exactamente igual. Esta de acá arriba son las becas. ¿Qué hace el sistema? Un sistema de oferta. Pues doy cosas, ¿no? Y para resolver el problema de abandono, ¿qué hago? Pues les doy becas, ¿no? Pues es lo que sé hacer, dar becas. Y les pasé de darles 1 millón de becas a darles 2 millones de becas. Dupliqué el número de becas. ¿Qué pasó con la deserción? Entonces, ¿es un problema económico? Pues claro que no es un problema económico. Y son datos oficiales. No, pero es que los jóvenes... ¿Por qué? Porque como el sistema no sabe cómo responder en términos de entornos y de contextos, y los políticos son nivel 1 de comprensión en todo, ¿no? Entonces les dices, ¿cómo vas a resolver el problema de abandono? Les vamos a dar más becas. ¿Qué vamos a hacer? Qué bueno que les das becas a los estudiantes. Yo creo que deberían de estar becados todos. Pero no digas que eso va a resolver el problema de abandono, porque no está resolviendo el problema de abandono. Es un sistema que está pensado en la oferta, no en la construcción de capacidades, ¿no? Vamos adelante. Y con esto voy terminando. Este es un estudio que hicieron unos investigadores en donde analizaron muchos países del mundo y dependiendo de sus resultados educativos en las pruebas internacionales, vieron qué hicieron los países que estaban en un nivel deficiente, qué hicieron para pasar al siguiente nivel que era regular, de regular a bueno, de bueno a muy bueno y de muy bueno a excelente. Entonces, hay cosas que son comunes a todos. Estos son las cosas específicas que son de cada brinco, ¿no? Entonces, por ejemplo, de deficiente a regular, los países que pasaron de un sistema deficiente a regular lograron, el elemento clave era lograr los niveles básicos de alfabetización y aritmética, materiales de enseñanza preparados, capacitación sobre el plan de estudios, tiempo de instrucción, incentivos por alto desempeño, establecer metas de desempeño, apoyos compensatorios, mejor infraestructura escolar, suministros de textos escolares. ¿Les suena? Pues es lo que estamos haciendo, ¿no? Lo verde es lo que estamos haciendo. Pero también estamos haciendo lo que hace un sistema de regular a bueno. Descentralización administrativa y financiera, modelos de asignación de fondo, pero no tenemos aumento del financiamiento, ni supervisión directa en la escuela, ni transparencia entre las escuelas y el público sobre el desempeño escolar. De bueno a muy bueno es formar al profesional. Capacitación sobre la práctica, seguimiento de la carrera de cada docente, foros de docentes, autoevaluación. Lo que sí pusimos son requisitos de certificación y programas de capacitación de docentes en servicio. Y por último, mejorar a través de los pares y la innovación. De muy bueno a excelente. Nosotros estamos haciendo. Lo que quiero decir es que esto, lo verde, es lo que hacemos en México. O sea, somos, como dicen, ajonjolí de todos los moles. Estamos haciendo de todo, ¿no? Pues a ver si es chicle y pega. A ver cuál pega. Esto es una locura en términos de administración educativa. Piénsense ustedes como administradores educativos, piensen su papel como administrador educativo en la escuela, en la zona escolar, en el subsistema, ¿no? Este es lo que un sistema basado en la oferta que tuvo su sentido, tuvo su función, sigue haciendo con tal... Porque lo que importante es demostrar que estoy haciendo algo, pero eso no nos está llevando hacia adelante, ¿no? Entonces, hace unos días estuve en una
presentación de un libro que elaboró el INE. Me pidió el consejero presidente del INE que si podía ser uno de los comentaristas del libro, que es sobre tendencias de los resultados de evaluación educativa en México. Entonces ellos analizaron todo, PISA, Planea, las pruebas del laboratorio latinoamericano, la calidad de la educación, y vieron cómo iba México, ¿no? Y las tendencias. Y hubo una tendencia positiva muy chiquita en matemáticas en primaria. En lo demás estamos flat. Estadísticamente no es significativo los cambios que hemos tenido, estamos parejos. Reflexionar esto, de 2013 a 2018 son 15 años de evaluación educativa y no nos hemos movido. Ya hemos hecho todo lo que queríamos, hicimos instituto autónomo, pero la estructura dura del sistema de gestión y de administración está basada en la entrega. En la entrega de maestros, la entrega de escuelas, la entrega de contenidos, la oferta, ¿no? Y eso nos está llevando a hacer locuras como esto, ¿no? Y no a las transformaciones que nuestro sistema efectivamente requiere. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, necesitamos consolidar la transición democrática. ¿La puede poner toda, por favor? Fortalecer nuestro desarrollo económico, ¿verdad? Evidentemente para la sociedad de la innovación y el aprendizaje, la consolidación del sistema educativo abierto, pero todo eso requiere, y eso sí lo ha dado cuenta la investigación, necesitamos escuelas fuertes, escuelas verdaderamente autónomas, capaces de tomar decisiones para la mejora. Las escuelas son la unidad de organización clave del sistema educativo. Es decir, el concepto de gestión y de administración educativa se debe construir desde la escuela y no la escuela adecuarse a la construcción del modelo de gestión desde la secretaría. Los agentes más importantes del cambio son, sin duda alguna, los directivos, los maestros y las maestras. Sin ellos ningún futuro es posible y la premisa fundamental es esta. Ninguna nación puede llegar más allá de la calidad de su sistema educativo, y evidentemente un sistema educativo no puede llegar más lejos que la calidad de sus docentes. Y finalmente, la última, pasamos, por favor. La siguiente, por favor. Les quiero poner esta última reflexión, esa me encanta. Les voy a decir por qué, ahorita van a ver por qué. Dice, la expedición de una ley o un reglamento no basta para conseguir la reforma escolar. Pensémosla en el momento, ¿no? Adelante. No basta ordenar a los maestros que enseñen bien, tanto equivaldría a pretender reformar el mundo con unas simples plumadas. Se necesita algo más, tener buenos educadores. Adelante. Los buenos educadores no se forman de la noche a la mañana como las nubes, y he aquí por qué fracasan esos proyectos. Adelante. La siguiente, por favor. Es necesario convencernos de esta verdad. La reforma de las escuelas debe comenzar por la reforma de los maestros. ¿Saben quién dijo esto? Gregorio Torres Quintero, el maestro Gregorio Torres Quintero, pedagogo mexicano, y lo dijo en 1896. Estamos un poquito tarde para lo que dijo el maestro Gregorio Torres Quintero, ¿no? Pero bueno, finalmente, si no atendemos la agenda de cambio, como decía Carlos Fuentes, este se impondrá de manera irracional e ingobernable, como algo similar a la fatalidad o el cataclismo. El caos es una palabra sin plural, porque lo abarca, sofoca y hunde todo. Hagamos historia. No la hemos terminado, no hemos dicho nuestra última palabra como seres humanos dotados de imaginación, sensibilidad, memoria y deseo. Gobernemos el cambio para hacer historia. Muchas gracias a todos por su atención. Me gustaría hacer dos preguntas. Primera, usted tuvo la experiencia en Baja California como en educación, tuvo la experiencia en el gobierno federal como subsecretario de Educación Básica, y me gustaría que nos compartiera qué se hizo en ese momento para justo tratar de
ir con ese cambio que nos acaba de mencionar, ¿no? Porque finalmente pues ya el problema ya estaba desde ese entonces. ¿Qué se hizo en un sentido práctico, operativo y que cambiara estos rumbos en cuanto a gestión? Por otro lado, la segunda pregunta, y con eso concluyo. ¿Qué piensa usted, dado que los maestros son una parte muy importante en las reformas, pues ¿por qué no centrar entonces la reforma en el maestro más que en otras cosas, si eso es lo que va a llevar al éxito? Digo, no olvidemos que en el caso de México, pues tenemos, aún con concursos y con una coordinación nacional del servicio profesional docente y una ley, etcétera. Bueno, pues cuando hay plazas hay gobernadores, hay sindicato, hay SEP y hay muchas cosas que sabemos, por supuesto, y por ahí están los libros de Carlos Ornelas y muchos que han documentado esto, pues que las plazas no se le dan todas a los que debieran. ¿Qué piensa sobre esta cuestión? Una de mis preocupaciones centrales en ese momento tenía que ver con la gestión del sistema, efectivamente, y entonces yo entré a resolver un problema de gestión muy importante, y es que Baja California tiene una población importante de maestros estatales y otra población importante de maestros federalizados. Entonces entré como director del instituto que manejaba la educación federalizada, recién federalizada, tenía un par de años de la federalización educativa. Pero había una Secretaría de Educación que tenía un secretario que manejaba parte de la educación en el Estado, la parte estatal. Y entonces lo que teníamos eran dos estructuras de gestión educativa que caminaban cada una con sus lógicas y sus procedimientos. En el año que estuve, el primer año que estuve, los 2 años que estuve a dirección del instituto, mi orientación fue a construir una sola estructura de gestión educativa, con un solo proyecto, no había proyecto educativo. Entonces, en primer lugar, logré reestructurar el sistema educativo de Baja California, construirlo como un sistema educativo estatal, así se llama, no hay Secretaría de Educación, hay el sistema educativo estatal y hay un secretario de Educación, pero es del sistema educativo, ¿no? Que incluye evidentemente educación básica, media superior y educación superior, ¿no? Suena muy aburrido, pero en ese momento para el Estado era muy importante porque regular y organizar el sistema educativo tenía una de las prioridades por el monto que representaba en términos de recursos para el Estado. Segundo, en esa época, desde esa época, había un nivel de abandono escolar en secundaria muy importante porque muchos jóvenes se iban efectivamente a trabajar al crimen organizado o se iban a Estados Unidos. Pero en particular muchos jóvenes estaban involucrados en actividades ilícitas y entonces diseñamos por primera vez en el país un proyecto al margen del gobierno federal. Por eso lo digo, no es que sea muy importante lo que hicimos, pero lo hicimos en la autonomía del Poder Ejecutivo del Estado, un programa de cultura y legalidad para los estudiantes. Era formar a los estudiantes en cultura y legalidad, mostrarles las ventajas de actuar dentro del marco de la ley y de la cultura y legalidad y lo que traía en contra la cultura y la legalidad, ¿no? La violencia y demás. Entonces, trabajamos con nuestros jóvenes de secundarias y fue un proyecto que de ahí se expandió a El Paso, a escuelas en El Paso, y luego se fue a Sinaloa. Es decir, fue un proyecto que desde el Estado llegó a estar presente en 23 estados de la República. Pongo estos dos ejemplos simple y sencillamente como un ejemplo de que sí es posible hacer transformaciones profundas dentro del sistema educativo si el foco y el centro de estas transformaciones son los niños y los jóvenes que asisten a nuestras escuelas. Y empezaron como algo muy sencillo.
porque la transformación tenía que ocurrir en la escuela, no en el sistema. Tuvimos apoyos de muchísimas organizaciones, pero la condición es que el apoyo era para la escuela, no para el sistema, y que tenía que impactar en la escuela y no en el sistema. Entonces, digamos, para contestar rápidamente sus dos preguntas, eso fue lo que se hizo. En la Secretaría de Educación, en la Subsecretaría de Educación Básica, pues evidentemente reconociendo la importancia de empezar a transformar la gestión de la escuela y de dotar de autonomía de gestión a la escuela, diseñamos el programa Escuelas de Calidad, y la idea era que era un programa piloto, era un programa que iba a funcionar por 5 años, y a partir de los 5 años se iba a diseñar una política nacional para que eso fuera política para todas las escuelas. Pero lo que ocurre en nuestro sistema educativo es que un programa pues genera vida propia y genera estructura, y a final de cuentas el programa Escuelas de Calidad no se acabó a los 5 años, duró 15 años el programa Escuelas de Calidad, ¿no? Y era un programa que no incorporó a todas las escuelas. Entiendo que es un asunto de recursos, por supuesto, pero ya sé cómo se gastan, yo sí sé cómo se gastan los recursos públicos en este país y dónde se va el dinero. Y en donde menos se invierte dinero en este país son en las escuelas. No hay inversión directa a la escuela. No la hay. O sea, lo que hay de inversión directa a la escuela desde el Estado son cosas que hace el Estado para la escuela, y contrata gente para que haga cosas en la escuela, y contrata constructores para la escuela, y contrata proveedores para la escuela, pero no le da dinero a la escuela para que la escuela contrate al proveedor. ¿Y cuál es el valor de eso? Pues que la escuela toma la decisión de qué proveedor, bajo qué mecanismo, y alguien que puede ella exigirle porque ella es la que está pagando. Cuando la escuela recibe dinero, y la experiencia de Escuelas de Calidad, una de las mejores experiencias fue la transparencia y limpieza con la que las escuelas manejaron los recursos que recibieron. Tuvimos casos de corrupción, obviamente tuvimos casos de corrupción, pero fueron muy poquitos, muy contados. Tuvimos casos de dispendio, de mal gasto, sí, tuvimos casos de mal gasto, pero muy poquitos. Gasto, me refiero en una escuela. Con los recursos de Escuelas de Calidad, el director de la escuela se hizo una oficina mejor que la del subsecretario, ¿no? O sea, se compró un súper escritorio, la alfombró, y bueno, en fin, hizo una súper oficina. Él creía que necesitaba esa oficina porque se la merecía, pues bueno, no antes que las necesidades de los niños, pero el financiamiento directo a las escuelas demostramos que ese era un camino y una vía para que la escuela empezara a tomar decisiones. Pero debería dejar de ser un programa de gobierno para convertirse en una política de Estado, en donde el financiamiento viniera desde las reglas de origen del presupuesto educativo por la Cámara de Diputados. Y el problema es que si se le da el dinero a la escuela, nadie puede manejar ese dinero más que a la escuela, y eso no le conviene a ningún político. A los políticos les conviene que haya dinero para las escuelas, pero que los manejen o los diputados o los funcionarios públicos. Y entonces armamos el show, y va el funcionario y entrega el dinero y entrega la obra, etc. Y no vemos un funcionario que va y se sienta en el consejo técnico y ve cómo discuten qué va primero y qué va después, a quién se contrata y quién no, cómo se invierten los recursos, porque eso no tiene, evidentemente para él, ninguna raja política, ¿no? Entonces, si me dice usted, yo me siento muy orgulloso de haber demostrado que las escuelas y los maestros son de confiar, y que centrar y apostarle a la escuela es la mejor vía para cambiar la educación de nuestro país, ¿no?